el hermano Jorge Ñancucheo, así que lo vamos a saludar. Jorge Ñancucheo, presidente de la OMPIA. Hace rato no charlamos con el hermano. Mari Peñi. Mari Lamier, ¿nos escucha? Hola. Bueno, puede pasar, estamos en los territorios, Claro, estas cosas Estamos pasan. en vivo. Estamos en vivo. Mariana Carrizo, la que estaba cantando recién. Mariana Carrizo. Una gran cantora de Salta, ¿no? Nosotros nos queda esas ganas de seguir escuchando cuando estamos aquí en el programa, y que tenemos una hermana que selecciona la música y a veces por primera vez vemos la música en vivo y en directo, así que nos entusiasmamos, pero ahora estamos esperando a esta hermano que han sido partícipes de este hecho tan histórico en ese tiempo, ¿no? Exactamente, en el 2000. Allí, bueno, no sé si está Ana González. Buenas tardes. Ahí está el Buenas hermano. tardes. Ahí está. Ahí está Marcelo, me parece. ¿Marcelo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ah, Habla Marcelo. Tenemos ¿Qué tal? varios Disculpen la fantasmitas tardanza. hoy también. Marcelo está de fantasmita. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, disculpen la demora, pero bueno, hubo un inconveniente de último momento. Pero bueno, tal como lo decía Ignacio, tal como lo decía Miriam, bueno, un momento tan importante para los pueblos indígenas de Argentina y bueno, que han tenido que lucharla y bueno, qué mejor que se nos ocurrió en este aniversario, en este nuevo aniversario del convenio 169, invitar a los actores, ¿no es cierto?, para que nos cuenten este hecho, ¿no es cierto? Sí, Y tenemos exactamente. conectado tanto a Jorge Ñancucheo como a Ana González. Bien. Ana González, que es antropóloga, Jorge, que es el presidente de la OMPIA. Y bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. ¿Cómo está, Ana? Bueno. ¿Cómo ¿Qué tal? están? Buenas tardes, Jorge. ¿Nos escuchás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ignacio? bueno. ¿No podrían ustedes te escucho así muy dando bajo, una introducción? ¿Sí? ¿Escuchan bien, hermanos, o escuchan bajito? Jorge. Jorge. Los perros se escuchan bien, ¿eh? En el Jorge, territorio. Tienen buena voz. Tienen buena voz los tres guachos. Si no, empecemos con Ana. Que se escucha. Bueno, Ana. Empecemos con Ana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, hermana. Siempre recuerdo a Ignacio Prafil en el Futatraún de Anecón Grande, hace muchos años atrás, pasaron muchos años, Exactamente. de que tuve el privilegio, por invitación de él y de la comunidad, de participar en la enramada de la actividad. Ujú. Y lo más impresionante es que el Padre Sol salió exactamente a la hora que tenía que salir por la punta del cerro, ¿no? O sea, cuántos Cuánto Nehuen, ¿no? centurias, Cuántas fuerzas. cuánto Nehuen y cuánto conocimiento. Sí. Bueno, yo voy a hacer rápido porque así después le damos la entrada a Jorge. Yo siempre digo que en el tema de la lucha hay momentos que de repente se unen, no dice los astros o lo que sea, ¿no? O sea, porque el convenio 169 había sido ratificado por Argentina por una ley del Congreso en el 92. Ujú. Pero los gobiernos de Argentina nunca habían depositado el instrumento de ratificación en la Organización Internacional del Trabajo. Con lo cual, el Estado argentino no se comprometía y no admitía el control por parte de la Organización Internacional del Trabajo para que pudiera dar seguimiento si se aplicaba o no el convenio. Los pueblos venían peleando hace años para que ese instrumento de ratificación se pusiera se mandara a la OIT. Tenía que ser una decisión del Estado argentino mandar ese convenio a la OIT, ¿no? O sea, entonces solamente aparecía como una ley, mientras no se Sí. ratificara,
la Organización Internacional del Trabajo no podía intervenir. Y es de aquí que fue esas cosas que se fueron compaginando del azar y de la necesidad. Porque en ese momento yo estaba en el INAI, digamos, o sea, el presidente del INAI en este momento era Alejandro Isla. Sí. Vino Rigoberta, y el presidente de la Rúa la invitó a la Casa Rosada, ¿no? O sea, entonces Alejandro Isla me dijo, vení conmigo, que es importante que vos estés. Porque, bueno, nosotros habíamos trabajado eso fue en el año 2000, con Adolfo Pérez Esquivel y con Jorge Ñancucheo y con otros hermanos, Walter Polke, que ya falleció. Habíamos trabajado por el Premio Nobel para la Paz de Rigoberta Menchú, que fue una manera de visibilizar a los pueblos indígenas originarios de América Latina, fue muy importante. Y yo le avisé a Jorge, y Jorge estaba en la puerta cuando íbamos a entrar, y me dice, Ana, haceme entrar. Entonces, cuando nos preguntan, yo le digo, no, él viene con nuestra delegación. Estrategia indígena, se junta. Un pensamiento estratégico también de Jorge, ¿viste? Sí. O sea, muy claro, decir, bueno, porque Jorge había trabajado mucho para la candidatura de la Alianza, ¿no? O sea, con Elba Roulette habían trabajado, y yo no sé por qué después de la Rúa no la puso a Elba, si no lo había puesto a Alejandro Isla. Y estábamos en una mesa ahí en un salón en la Casa Rosada, hasta de la Rúa en la cabecera, en una punta estaba Alejandro Isla, enfrente estaba Rigoberta Menchú, y Jorge y yo estábamos atrás en la mesa. Y en un momento dado, Jorge se levanta y le dice, señor presidente, usted en la campaña prometió que iba a enviar la ratificación del convenio 169 a la OIT. Y Rigoberta, que era rapidísima, o sea, no había que decirle nada, antes que de la Rúa abriera la boca, le dijo, señor presidente, no me cabe la menor duda que usted va a honrar su palabra. Entonces, presiona 1000. Era todo precisa, muy elegante y muy tranquilo, o sea, pero... Y no nos habíamos puesto de acuerdo, o sea, sí. Esto es lo interesante, pero, digamos, yo sabía de la necesidad de que se ratificara. Hacía poquito había venido de México, y los hermanos en México me habían mostrado un documento de la Cancillería Argentina donde decía que no se podía ratificar el convenio 169 porque era legalizar el ejercicio ilegal de la medicina, entre otras cosas, que eso es lo que más me acuerdo, porque decían un montón de barbaridades terribles. Bueno, la cuestión es que de la Rúa no pudo abrir la boca. Rigoberta le dijo, no me cabe la menor duda, entonces ahí inmediatamente llamó al secretario y le dijo, escribime la ratificación que yo la firmo, y la enviamos. O sea, y a los pocos días efectivamente la envió a la OIT, y el convenio entró en vigencia, digamos, en términos de que el Estado tenía que someterse al escrutinio de la Organización Internacional del Trabajo a ver si la cumplía, al año siguiente. O sea, que fue todo un trabajo que ni siquiera lo habíamos planificado, ¿no? Porque, pero bueno, Jorge estaba con mucha claridad de que en cuanto pudiera tener acceso al presidente, porque no era lo mismo que se lo dijera yo, que se lo dijera un miembro de los pueblos originarios. Además, eran los que venían luchando por el tema, ¿no? O sea, uno acompaña, pero no... Seguramente digamos, ahí estarían los abuelos acompañándonos a todos, ahí las fuerzas espirituales tejiendo la trama, ¿no? Porque la hermana Rigoberta de otro país, de otras luchas, pero de la misma energía, ¿no? De los pueblos, así que ahí se juntaron todas las estrategias. Qué importante haber protagonizado ese momento, ¿no? ¿Cuántos A años ver si Jorge puede hablar ahora, Jorge. porque me parece que está con dificultad. Hola, Jorge.
Bueno, Aymay, a todos y a todas ahí. Marimario también. Saludo al Peña Ignacio por ahí, que hace tiempo no los vemos. Y a todos los que están ahí cerca, ¿no? Yo creo que eso fue una cuestión histórica ya, ¿no? Recordando aquellos momentos, bueno, lo ponemos en la actualidad, ¿no? Hoy, ¿cómo son los derechos de los pueblos indígenas avasallados por un gobierno democrático completamente vendido al capitalismo, al imperialismo, ¿no? Que no estaba muy lejos tampoco aquello, ¿no? Con De la Rúa, pero surgió esta cosa tan espontánea ahí, con la avenida de Rigoberta, lo que decía Ana. Habíamos trabajado mucho en la campaña para que la Rigoberta sea Premio Nobel de la Paz, y bueno, siempre tuvimos el contacto con ella, y justo llega ese momento, y ahí tuvimos una reunión, me acuerdo, con Víctor Regenaro en la CTA, con la Rigoberta, Cámara de Diputados, y bueno, después lo tocaba con De la Rúa, el presidente, la esperaba ahí. Así que ahí la Ana, como decía, me hizo la entrada ahí, y me acuerdo que subimos a esos Falcon que tenían todavía los diputados ahí, en un Falcon que siempre prolijamente van 4, entramos 6, creo que íbamos uno encima del otro, estamos la Casa Rosada. Así que bueno, y en ese momento era el único que desentonaba de ahí, que era el único indígena que estaba en la entrada rosada ahí, en esa reunión, para nosotros de suma importancia. Y fue cuando ahí se saltó la propuesta, le dije que bueno, nosotros con diferentes organizaciones, hermanos, que aún algunos están, otros ya partieron, habíamos empezado a pelear para la ratificación del convenio, ¿no? Pero justo me tocó ese momento de presentarme ante el presidente, que era De la Rúa, y decirle que necesitamos, los pueblos indígenas, que se ratifique el convenio. Así que ahí, muy bien, había trabajado bastante tiempo yo con la ex vicegobernadora, Elba Raulet, en su fundación, entonces a ella le encaminaron, le encomendaron que trabaje para que sea ratificado ese convenio, ¿no? Y ahí se puso en marcha, bueno, pero esas son cosas que son momentos que uno por ahí ni le espera y otro, pero hay que estar preparado en el momento de poder agarrar y expresar lo que necesitábamos, ¿no? Siempre la cuestión de los pueblos indígenas en nuestra lucha hacía que nosotros estemos en desventaja. Siempre los pueblos indígenas hemos aprendido, nosotros después ya de varios años hemos aprendido que hay muchos, qué sé yo, que nos dicen compañeros, que nos dicen que tal como está, pero a la hora de defender los derechos de los pueblos indígenas no están, digamos, ¿no? Como ser en este gobierno de este señor, se han sacado todos los derechos conquistados de los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Y nadie salió a decir nada por los pueblos indígenas. Eso me llama mucho la atención de que nadie se ha dicho, miren, o llamar la atención, o decir algo, digamos. Bueno, muy pocas las voces muy, 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 que no, digamos, no tienen peso. Hola, ahí me parece que se le cortó. Se ha cortado, me parece, sí, se ha... Jorge, Sí, bueno, Jorge, ¿nos escuchás? No estuviera. Sí, ahí está. Yo creo que eso Está. es. Entonces, yo creo que hoy es para nosotros los indígenas es volver a repensar en qué lugar vamos a estar o en qué lugar vamos a seguir nuestra lucha, digamos, ¿no?
Así Así que es. bueno, pero esa anécdota del convenio fue realmente así como lo contaba Ana. Y bueno, y gracias a esa oportunidad de la visita de la Rigoberta, ¿no? Ujú. Qué bueno que es abrazar las luchas todas, ¿no, hermano? Recordaba, bueno, nuestra hermana Rigoberta en ese momento fue muy importante, digamos, que levantó la lucha de los pueblos y que haya sido ella la protagonista, ¿no? Y haber hecho una estrategia en conjunto con los pueblos, era la misión también que, más allá de que había sido elegida como el Premio Nobel de la Paz, es. también la paz es aplicar los derechos de los pueblos indígenas. Por eso también me conmueve el hecho de que la CTA haya sido protagonista de ese tiempo histórico, compañeros como Víctor de Llenaro, y que nosotros hoy estemos aquí en esta central como que mantienen la consecuencia del pensamiento, ¿no? Nosotros siempre revitalizamos y en este momento estamos inaugurando el bloque especial del convenio 169 que lo vamos a mantener en todos los programas y por eso queríamos iniciar con ustedes, ¿no? Ese nexo de los protagonistas, de los que fueron protagonistas, pero también nos sorprende el volvernos a encontrar en un lugar y en un espacio de debate que no se ha olvidado el tema de los pueblos indígenas. Sí, seguramente que tenemos que buscar estrategias nuevas y qué vamos a hacer en este nuevo espacio, en este nuevo tiempo, pero que nos encontramos en el mismo lugar, en el mismo círculo y eso es lo lindo, ¿no? Así que bueno, Lamien para nosotros no es desconocido en nuestra central, sabemos del protagonismo que ha tenido acá dentro de la línea histórica de la central. Y también haciendo memoria, ¿no? Porque hay que revalorizar a los hermanos y hermanas que tuvieron en ese momento ahí y que tuvieron la capacidad, digamos, porque así se llama, la capacidad de poder interactuar de esa característica y no hacerse eco solamente de eso, sino hablar de los pueblos originarios, hablar de la preexistencia, como Ana, como Jorge, como en ese momento estaba Isla y todo lo demás, la propia Rigoberta. Entonces, en eso creemos que debemos, quizá como dice el Peña Jorge, rever la situación y saber dónde hoy el día vamos a estar y con quién vamos a estar. Así es. Sí. Ahora, yo quería decir una sola cosita que Sí. es terrible preocupación, ¿no? Con lo que está sucediendo, con lo que decía Jorge. Están arrasando con todo lo que costó tanto tiempo, tanta lucha, y no solamente con la normativa, sino en los territorios. Y, por ejemplo, o sea, en los territorios, por ejemplo, de Jujuy, donde se había avanzado en el relevamiento, incluso en los títulos, pero claro, de repente se dieron cuenta que donde están las comunidades de los pueblos hay litio, hay recursos naturales, ¿no? O sea, entonces están habiendo desalojos, es lo que pasa también en todo lo que es el Chaco salteño y el Gran Chaco, el desconocimiento de los pueblos, por ejemplo en Mendoza, contra los huarpes, que se había avanzado mucho, y la criminalización y la persecución del pueblo mapuche en el sur, ¿no? O sea, volviendo a decir cosas que hace más de 50 años, ¿no? De que son extranjeros, que son usurpadores. Yo en muchos casos de las comunidades que están desalojando, trabajamos en conjunto para hacer el registro de personería jurídica, digamos, hace muchos años, o sea, más de 20 años que se había avanzado y ahora de nuevo. Y como dice Jorge, hay que levantar todas las voces por todas las luchas, no dejar a nadie afuera, ¿no? O sea, en el sentido de que los pueblos originarios están siendo atacados, igual que los jubilados, igual que la salud, igual que un montón de cuestiones, ¿no? O sea, por ejemplo, INTI, INTA, yo trabajé mucho con INTI, con INTA, para poner pozos de agua con paneles solares en el Gran Chaco, que el problema del agua es gravísimo, ¿no? O sea, y eso ninguna empresa privada lo va a hacer. Y ahí sí es importantísimo que los pueblos se unan y que todos los demás apoyemos la lucha, porque es gravísimo lo que está pasando, ¿no? O sea, y sí, y para ya cerrar, como lo decían ustedes, digamos, o sea,
Los pueblos tienen muchísimo que enseñar y que al conjunto de la sociedad, ¿no? El buen vivir, un montón de cuestiones que son aportes imprescindibles de los pueblos hacia la sociedad en general. Pero hoy está realmente en una situación de extrema gravedad la situación de todos los pueblos. Así es, por eso nosotros desde esta central creíamos sumamente estratégico revalorizar el convenio 169 como un instrumento que los pueblos tienen que usar en este tiempo, y en eso es la aplicación, que es las reclamaciones que tienen que hacer a través de las centrales, ¿no? Es así, porque el convenio es de la Organización Internacional del Trabajo y las reclamaciones se llevan a través de las centrales. Muchas veces nos ha faltado eso, ¿no? La táctica de la comunicación en la aplicación del convenio. Lo hemos trabajado en capacitaciones, en cómo es el convenio, pero lo que nos falta es esa patita para que realmente las reclamaciones sean efectivas, llevadas al ámbito que tienen que ser llevadas, las reclamaciones a la OIT. Así que bueno, seguramente que en algún momento más los estaremos convocando. Exactamente, decirle que está abierto este lugar. Agradecerle profundamente al Peña Jorge, a Ana, a Marcelo. Que por ahí se quieren sumado decir algo ellos. Algo como, en su último. Jorge, ¿querés? Sí, no, yo quería solamente acotar una cosita. Yo creo que nosotros como pueblo indígena en la organización que habíamos estado anteriormente, fue una de las primeras organizaciones indígenas que estuvo dentro de la CTA. Y bueno, de ahí entramos en el camino. Yo creo que era la primera organización que estaba dentro de esta central de trabajadores. Y luego, en el andar de las cosas, de la avenida de la democracia, nunca hubo un gobierno nacional, nunca un gobierno democrático que haya habido tanto desalojo en las comunidades indígenas como lo que pasa hoy con este gobierno, ¿no? Pero eso también porque ahora amparado en los gobiernos provinciales también, porque tampoco hay que dejarlos afuera los gobiernos provinciales de estos desalojos que están pasando en nuestras comunidades. Pero más allá de la derogación de todas las leyes que ha hecho este gobierno, también los que yo decía hoy, nuestros supuestos compañeros, diputados y senadores, no se han puesto a trabajar en fortalecer la reforma del 94, el artículo 75, ¿no? Pero para eso también está el convenio 169, que es el que estamos hablando, hoy está en vigencia y tiene toda los artículos, toda la materia jurídica para salir a defender el derecho de los pueblos indígenas. Pero no se lleva a cabo, no se pone en práctica, no hay quien lo ponga en práctica. Entonces eso es un convenio, una ley, una cuestión jurídica muerta ahí, si no hay nadie que lo lleve a cabo. Así es, y hermano. más en consecuencia de lo que nos pasa a nosotros los pueblos, como le pasa a la sociedad, estar en 50.000 pedazos repartidos, digamos, ¿no? Yo creo que hoy es hora de ir pensando en la unidad de los pueblos indígenas, en la unidad de las comunidades, en la comunidad con los otros sectores también que están apoyados por este gobierno, digamos, ¿no? Yo creo que es hora de que entremos cabeza y que más allá de todas las cuestiones internas o que no son comunes, pero hay un punto en común que necesitamos derrocar a este gobierno, digamos, ¿no? A este gobierno y establecer los derechos que hemos conquistado, que han conquistado nuestros antecesores para llevar paz a nuestras comunidades. Bueno, los estaremos convocando nuevamente porque otro trabajito que tenemos por acá es contar la historia de por qué hay una Secretaría de Relación con Pueblo Originario en la CTA, y ahí el hermano Jorge tiene mucho que aportar. Así que les mandamos un abrazo.